Hola chicos, ¿cómo andamos? Bueno, continuando con aromáticos, continuando con bencénicos, hidrocarburos bencénicos, probablemente lo más difícil es aprender la nomenclatura. Entonces, vamos a hacer hincapié en la nomenclatura, vamos a recordar un poquito la nomenclatura. Bueno, ya sabíamos que cuando hay un solo sustituyente, tenemos un solo isómero. O sea, no es necesario decir 1-bromobenceno, es que bromobenceno, clorobenceno, nitrobenceno. Y algunos, como el hidroxibenceno, se le llama fenol. El metilbenceno se llama tolueno. Una vez que uno sabe eso, bueno, los que vienen con dificultad o con mayor dificultad son los disustituidos. En los disustituidos sabemos que ya hay que nombrarlos. La forma más común de nombrarlos es a través de la nomenclatura orto, meta y para, porque existen 3 isómeros disustituidos. Si a mí me dicen dibromobenceno, puedo tener este dibromobenceno que es el orto dibromobenceno. Esto es di. El orto dibromobenceno o el 1,2 dibromobenceno. Pero sé que hay 3 isómeros de esta sustancia. Está el meta, si yo tacho esto acá y lo coloco acá, este es el meta dicloro de dibromobenceno o 1,3. Y si yo coloco, en lugar de colocar ahí el bromo, lo coloco en carbono 4, tengo, vamos a borrar esto, porque esto es un enchastre. Vamos a poner acá el bromo, entonces acá tengo ya el para dibromo benceno o 1,4. Ya habíamos dicho que en los disustituidos se prefería la nomenclatura orto, meta y para. En disustituidos diferentes, vale decir donde los sustituyentes son diferentes, ejemplo un metilo y un cloro, acá eran 2 bromos, también existen 3 isómeros, el orto, meta y para. Generalmente se prefiere cuando uno de los sustituyentes da nombre a la molécula, en este caso el metilbenceno es el tolueno, se prefiere darle tolueno y ya sabemos que el metilo va en carbono 1. Entonces tenemos el orto, cloro, tolueno, perdón. No se pone metilbenceno, se pone directamente tolueno. Y estaría mal, señor, si pongo orto, cloro, metilbenceno. No es que esté mal, pero se usa mucho más la nomenclatura orto, cloro, tolueno. Que sería el 2 cloro, tolueno. Entre esta nomenclatura y esta nomenclatura, esta es mucho más, digamos, común. Bueno, el cloro con el metilo puede tomar 3 posiciones. Esta posición, y en este caso sería el meta cloro tolueno. O también 3 cloro tolueno. Y en el caso de que el cloro esté justo en el carbono opuesto, tenemos el paraclorotolueno, o también llamado, esto se ha borrado un poco, o también llamado 4-clorotolueno. Pero desde ya les digo, la numeración acá está muy poco usada. En el caso de los trisustituidos, ahora sí los sustituyentes tienen que ser iguales para que hayan 3 isómeros. Y este es el 1, 2, 3, tri,
trihidroxibenceno o trihidroxibenceno vecinal. Al decir vecinal, sé que tengo el 1, 2, 3. Acá podríamos tener el 1, 2, 4, trihidroxibenceno, que sería el trihidroxibenceno asimétrico, y podríamos tener el 1, 3, 5, que sería el 1, 3, 5 trihidroxibenceno, sería el trihidroxibenceno simétrico. Pero el trihidroxibenceno ya vamos a ver que tiene un nombre como un trifenol, no como derivados del benceno, sino como ya tomando identidad propia, y esta sustancia se llama fluoroglucina. Pero de todas formas, nosotros estamos aprendiendo nomenclatura en este momento. Vamos a un compuesto en el cual estén trisustituidos, pero las tres sustituyentes total y absolutamente diferentes. Ya sabemos que de esto hay 10 isómeros. Así cuando hay dos iguales y uno diferente hay 6, acá hay 10 isómeros diferentes. Pero me piden mencione este. Bueno, yo veo en los sustituyentes si hay alguno que le da nombre a el nombre padre, digamos, al núcleo bencénico. Y sabemos que el clorobenceno ni el nitrobenceno lo tiene, pero el hidroxibenceno se llama fenol. Entonces yo ya pongo acá fenol. Y ya acá pongo el carbono 1, porque este es el 1-hidroxibenceno. Menor numeración ahora para nombrar el resto de los sustituyentes. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, exactamente igual. Ponemos así. Entonces tenemos el 2 cloro, 4 nitro, fenol. No hay ningún tipo de inconvenientes. En este caso, fíjense, acá yo no tengo directamente ningún sustituyente que le dé nombre propio. Entonces, bueno, de pronto se me ocurre que el sustituyente, digamos, el que va al lado del benceno, si yo pongo nitrobenceno, este tiene carbono 1. No es necesario poner 1 nitrobenceno. Nitrobenceno ya sé que el nitro va en carbono 1. Si sigo así es 2, 3, si sigo así es 2, 3, 4, 5. Generalmente como el bromo viene antes que el cloro, en la nomenclatura pongo 2, 3, 4, 5. Y tengo el 3 bromo, 5 cloro, nitrobenceno. Y es respetado el abecedario. Señor, pero no lo respetó al poner nitro, pero es que tampoco pongo número en nitro, porque se sobreentiende que si lo uno a la palabra benceno, eso directamente va el carbono 1 sobre el radical que va pegada a la palabra benceno. En este caso, por ejemplo, tengo un tetra sustituido, pero en uno no hay ninguna duda que esta es la anilina. Entonces, no hay ninguna duda que yo voy a decir 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Es el 2, 4, 6, tribromo, aminobenceno, pero no pongo aminobenceno, pongo anilina. No estaría mal si pongo aminobenceno, no estaría mal, pero todos sabemos que esta es el aminobenceno, es la anilina. Y al poner anilina ya sé que el grupo amino va sobre el carbono 1. En este caso, dos grupos nitros, un grupo metilo, el metilo le da el nombre de tolueno. Entonces tenemos que numerar en forma tal que tenga la menor numeración posible. 1, 2, y no puedo irme acá al 3. No, tengo que seguir 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿No sería más fácil 1, 2, 3? Sería más fácil, pero yo al decidir que voy a tomar el metilbenceno
metilbenceno y ese metilo le pongo el número 1, bueno, tengo que contarlo de forma tal que tenga la menor numeración posible. Entonces el 2, 6, dinitro, metilbenceno. Sabemos que el metilbenceno es el tolueno, justamente por eso lo he elegido. Entonces este es el 2,6 dinitro tolueno. ¿Estaría mal, señor, si lo pongo así? En sentido estricto no está mal, pero es mucho más común esto, es mucho más aceptado. Vamos a, por ejemplo, una sustancia como esta. Acá tengo un metilo, acá tengo un yodo y acá tengo un bromo. Los halógenos no dan nombres padres al grupo al anillo, pero sí el metilo que le da tolueno. Entonces, si esto va a ser un tolueno, este es el carbono 1, el metilbenceno. Si tomo así, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fíjense, vamos a hacer las dos numeraciones. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces los sustituyentes irían en 3 y en 6. 3 más 6 son 9. Si lo hago al revés, tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Los sustituyentes irían en 2 y en 5. 2 y 5 son 7, 6 y 3 son 9. En consecuencia, la numeración correcta es la numeración con la segunda numeración, la más interna, en la cual la he colocado de azul. En consecuencia, acá tenemos el 2 bromo, 5 yodo. Tengan cuidado, no vayan a hacer una mezcla de nomenclaturas. 2 bromo, 5 yodo, tolueno. Señor, ¿no sería benceno? Ya sé, metilbenceno. Pero poniéndolo así, ya sé que el metil le he dado el carbono número 1. Bueno, una vez que tenemos nomenclatura, y ya vamos a ver que nomenclatura nos cuesta bastante. Una vez que tenemos nomenclatura sabida, ya el resto de benceno es realmente saber de memoria una serie de propiedades. ¿Cuáles son los métodos de obtención del benceno? Siempre siguiendo con la secuencia de definición, fórmula y nomenclatura. En nomenclatura hemos visto los sustituyentes y cómo nombrarlos. Y ahora vamos a los métodos de obtención. Método de obtención. El método de obtención en realidad es la destilación de la hulla. Obtención. Destilación de la hulla. Y destilación del petróleo. Este es el método por excelencia, o sea, que sería un método físico, mediante el cual yo, por destilación, separo el benceno. También hay síntesis, está la síntesis de Berthelot. La síntesis de Berthelot no es otra cosa que una H. La síntesis de Berthelot no es otra cosa que una polimerización. Fíjense, 3 moléculas de tino, las hago pasar por un caño de cerámica, bajo la acción de la llama, vale decir, por un lado del tubo de cerámica introduzco etino y en el otro extremo del tubo recojo benceno. Ustedes me van a decir, bueno, 3 carbono 2 hidrógeno 2 me da carbono 6 hidrógeno 6. Fíjense, 3 por
26, que es el número atómico del benceno, me dan los 78 del benceno. O sea, esta propiedad mediante la cual una sustancia se une a otra, se une a otra, se une a otra, para formar una molécula cuyo peso molecular es múltiplo, en este caso el triple, pero ese triple en química orgánica puede ser 10, puede ser 20, puede ser 700. Ese proceso es el proceso de polimerización. Una de las grandes diferencias que existe entre la química inorgánica y la química orgánica. En la química orgánica tenemos polimerización, esta es una polimerización muy sencilla, pero bueno, hay polimerizaciones mucho más complejas. El mundo se dedica, hay gente que se dedica a buscar polímeros, porque fabricando diferentes polímeros se fabrican diferentes calidades de, por ejemplo, materiales plásticos, de materiales sintéticos, por ejemplo, para reemplazar una arteria o para reemplazar algún elemento de nuestro cuerpo, lo cual hablamos de prótesis. Para los odontólogos, la industria de los polímeros es el boom de los últimos 20, 30 años. Entonces, esto de polímeros está muy relacionado con las ciencias biológicas. También hay otra síntesis, si ustedes quieren, que es deshidrogenación, de, por ejemplo, ciclohexano. El ciclohexano lo dibujo en esta forma. Ojo, no voy a decir que este es el benceno. Recuerden que acá hay un carbono, hidrógeno 2, carbono, hidrógeno 2. Este es el ciclohexano. Y lo someto a la acción del calor, aproximadamente 250 grados centígrados, en presencia, vamos a colocarlo acá, de azufre. 3 moléculas de azufre monoatómico. Bueno, el azufre le quita los electrones, los hidrógenos al anillo, forma benceno, lo voy a poner a propósito. Muchas veces colocando solamente el símbolo del benceno uno no se da una idea. Y han desaparecido 6 hidrógenos. En consecuencia, esos hidrógenos aparecen en 3 moléculas de sulfuro de hidrógeno. Se usa bastante para partir de alicíclicos, para formar aromáticos. Se usa el azufre, se usa el paladio, se usa el selenio, que son sustancias que retienen hidrógeno, que absorben hidrógenos. Bueno, ¿y cuáles son las propiedades del benceno? El benceno, bueno, es una sustancia netamente apolar, una molécula netamente apolar, simétrica, que vamos a repasar un poquito antes de ver propiedades químicas. Vamos a repasar un poco la estructura de resonancia del benceno, la famosa teoría de la deslocalización de electrones, y eso hace que la molécula sea plana, sea un hexágono regular, vale decir, todos los lados de ese hexágono tienen exactamente la misma longitud. Algunos hablan de 1.397, otros hablan directamente de 1.40 Armstrong. 1.4 Armstrong está muy bien decirlo. Recuerden que el Armstrong es la 10ª parte de un milimicrón, o sea, es 10 a la menos 10 metros, mientras que el milimicrón o picómetro es 10 a la menos 9. Estábamos diciendo que es una molécula total y absolutamente apolar. Sin embargo, algo más de polaridad que los alcanos tiene, incluso, ya vamos a ver en propiedades químicas,
se comporta como una fuente de electrones. Cuando una sustancia da electrones, tiene un leve carácter básico. Tiene un leve carácter básico. Si a mí me lo preguntan desde el punto de vista de la teoría de Lewis, esa teoría me dice que cuando una sustancia es dadora de electrones, es una base, y cuando es aceptora de electrones, es un ácido. Una nueva definición muy interesante que la vamos a ver a continuación en en propiedades químicas. Entonces, volviendo a las propiedades físicas que primero, a temperatura ambiente es un líquido incoloro de olor y sabor penetrante. Algunos hablan dulce. Es agradable. Hay gente que se hace adicta a la, inhalación de benceno. Y ese líquido también se dice que es muy móvil. Móvil quiere decir que o ligero. En realidad la palabra más exacta es ligero. Cuando un líquido es ligero es cuando yo, moviendo el recipiente que los contiene, rápidamente se mueve el líquido. Es un líquido, ¿por qué a temperatura ambiente? Y porque tiene un punto de fusión de 5.5 grados centígrados y un punto de ebullición de 80.1 grados centígrados. O sea que a temperatura ambiente tendrá el punto de fusión y el punto de ebullición, o sea que es un líquido. Esto se justifica porque si yo voy ya a ver qué pasa entre sus moléculas, bueno, si son moléculas apolares se atraen con fuerzas de interacción dipolo-dipolo temporario, o fuerza de dispersión, o fuerza de London, o sea, que son fuerzas muy débiles. Pero esas fuerzas muy débiles, cuando la molécula comienza a tomar envergadura, y acá tenemos 6 átomos de carbono, bueno, ya comienzan a tomar importancia. Por eso el hexano, por ejemplo, no el ciclohexano, el hexano es un líquido a temperatura ambiente. Ya sabíamos que los 4 primeros de los alcanos eran gases, pero ya posteriormente, ya teniendo mayor número de átomos de carbono y mayor número de átomos de hidrógeno, la posibilidad de desarrollar dipolo temporario es muy alta y comienza a tener puntos de fusión y puntos de ebullición más elevados. ¿Cuál es la densidad? La densidad del benceno es aproximadamente de 8,9. Hay algunos autores gramos mililitro, hay algunos autores que dan 8,787 gramos mililitro. Depende de las condiciones en las cuales se tome. Pero tiene una densidad inferior al agua, eso es lo importante. Perdón, acá estoy equivocado yo. Es 0, o 0, o sea que como ustedes ven, bueno, esto yo lo puedo considerar 0,88 o 0,89, pero es menos denso que el agua. Lo importante, recién le estaba poniendo casi la densidad de una sustancia como el hierro, es menos denso que el agua. Entonces, es menos denso que el agua, y ahora lo único que me falta es preguntarme la solubilidad en agua. Es algo más soluble que los alcanos, pero algo más soluble, 0,13 gramos cada 100 mililitros de agua, prácticamente insoluble en agua, pues es una sustancia netamente apolar. Pero si yo comparo un alcano con un aromático, el aromático es algo más soluble, lo cual no quiere decir que sea soluble en agua. Por el contrario, soluble en los solventes, vamos a poner insoluble en agua, o de muy baja solubilidad, y soluble en los solventes orgánicos. ¿Cuáles son? La acetona,
el éter. Que también es soluble en alcoholes, esto es importante. También es soluble en otros solventes orgánicos y a la vez se solubiliza, es decir, el benceno solubiliza sustancias netamente apolares como son las grasas neutras. Por eso cuando yo voy a sacar una mancha de grasa, que ya vamos a ver o vamos a intentar ver qué son las grasas neutras, los triacilglicéridos o triestearato, por dar un nombre, el triestearato de glicerilo o triesteariles N-glicerol, que es la grasa que tenemos nosotros en nuestro cuerpo, la grasa que se funde a los 71 grados, por ejemplo, cuando estamos haciendo un asado. Esa grasa, si a mí me cae una gota de grasa en el pantalón o en una prenda, no voy a recurrir al agua, que es una sustancia netamente polar. Recurro al benceno o benzina, que es netamente apolar, o a la nafta. También por eso es soluble, por ejemplo, en hidrocarburos, como por ejemplo es soluble en octano, por ejemplo. Bueno, dicho esto y teniendo ya una idea de qué es el benceno y sus famosas propiedades físicas, vamos a lo que nos interesa, que son las propiedades químicas. Y vamos a poner acá propiedades químicas y vamos a hacer un resumen y luego vamos a proceder a recordar algunas características de la molécula y por qué en realidad el benceno da derivados de sustitución y no de adición. Primero que todo, combustión. Ninguno puede desconocer de que una botella de benzina es peligrosa si está cerca de la llama. Derivados de sustitución con conservación del anillo. Esta es la gran, y si ustedes quieren, ya vamos, electrofílica, ya vamos a entrar un poco en los mecanismos para que ustedes tengan una idea de lo que son los mecanismos de reacción y con qué se sustituye fundamentalmente. Y la sustitución es con halógenos, puede sustituirse con ácido nítrico, la nitración con ácido sulfúrico o con halogenuros de alquilo. Esto se llama halogenación, esto se llama nitración, esto se llama sulfonación y esto se llama alquilación. ¿Por qué alquilación? Porque el alquilo, un radical como el metilo, se pega a la molécula de benceno. Alquila, el benceno adquiere un radical alquílico, entonces hablamos de que la reacción es una reacción de alquilación. Y finalmente vamos a hacer una breve referencia a las reacciones de adición, que prácticamente la mayoría de los autores no la considera, en donde tenemos la hidrogenación y la halogenación con cloro, fundamentalmente con ruptura del anillo y pasamos al ciclo hexano. Pero fundamentalmente yo me voy a referir fundamentalmente a estas reacciones, que son las reacciones características del anillo. El anillo, y acá sí hablamos de núcleo o anillo, es tan fuerte con su famoso orbital pi gigante, que es muy difícil romper el anillo. Es muy difícil romper el anillo.
Es más fácil sacar un hidrógeno, sustituirlo por un halógeno, por un grupo nitro, por un grupo sulfónico o por un radical alquílico en la alquilación. Es más fácil y que el compuesto siga siendo benceno con un sustituyente, o sea que el compuesto siga siendo un compuesto aromático. Bueno, vamos a la combustión para dedicarnos posteriormente a la sustitución, y esa sustitución vamos a ver posteriormente vamos a tener una idea de un pequeño mecanismo. Por la combustión, carbono 6, hidrógeno 6, en presencia de oxígeno. Fíjense la gran cantidad de carbono. En una combustión completa me tiene que dar dióxido de carbono y agua. Bueno, este dióxido de carbono son 6 igualo por los carbonos, igualo por los hidrógenos. Y fíjense la cantidad de oxígenos que necesito. 6 por 2, 12 oxígenos más 3 oxígenos. Necesito 15 oxígenos, o sea, 7 moléculas y media de oxígeno. 7 moléculas y media de oxígeno. O sea que cada molécula, cada mol de benceno necesita 7,5 moles de oxígeno. O cada 2 moles de benceno necesita 15 moles de oxígeno. O sea que generalmente la combustión completa tenemos que inyectar oxígeno. Con el oxígeno el aire no es suficiente, entonces se produce combustión incompleta, dando monóxido o dando carbono directamente, y da carbono y se está quemando el benceno y uno ve cómo alrededor de la llama inmediatamente tiñe de negro, da mucho hollín, da mucho carbono, da mucho combustión incompleta, y esa llama llena de carbono se llama llama fuliginosa. O sea que normalmente, yo acá les he hecho la combustión completa, pero normalmente el benceno sufre combustiones incompletas muy importantes. Bueno, y ya de esto vamos a las reacciones de sustitución. Para eso vamos a recordar la constitución de la molécula de benceno. Pero primero vamos a hacer la sustitución como se hace a nivel secundario, vale decir, sin mecanismos íntimos, y vamos a ver la halogenación como primer reacción de sustitución. En la halogenación nosotros tenemos el benceno, y yo a propósito le voy a colocar los hidrógenos, porque muchas veces cuando no coloco estos hidrógenos no entiendo lo que estoy haciendo. Lo halogeno con cloro, y a esto sí tienen que saberlo, el catalizador que se usa es cloruro férrico. El cloruro férrico es un ácido de Lewis, ya vamos a ver, o de Lewis. Vamos a ver qué significa. Bueno, este cloro lo podríamos dividir en 2 cloros. Este no es el mecanismo, pero es para que se entienda. Este cloro reacciona con este hidrógeno, forma cloruro de hidrógeno. A mí a veces me resulta fácil explicarlo así, pero no es el mecanismo íntimo de reacción. Ya lo vamos a ver. Y en consecuencia viene a alojarse el cloro, el otro cloro, este átomo de cloro, viene a sustituir el hidrógeno y forma normalmente lo que nosotros decimos clorobenceno. Chicos, el clorobenceno es un derivado de sustitución. El anillo bencénico persiste, sigue siendo una sustancia aromática. Eso es lo interesante que ustedes tienen que saber. Viene posteriormente la nitración. No vamos a borrar la nitración. La nitración se hace con ácido nítrico, pero el ácido nítrico
cuya fórmula sabemos que es esta. En química orgánica la vamos a tomar así. Vamos a sacarle un hidrógeno y un oxígeno y me va a quedar este grupo que es el grupo nitro. Esto no es que el nitro se una a un oxidrilo, pero es otra forma de escribir el ácido nítrico muy normal en química orgánica. Entonces lo escribimos así, ya sabemos que esto es ácido nítrico. Esto se hace en presencia de ácido sulfúrico como catalizador y se conserva el anillo bencénico. Se conserva el anillo bencénico y en este carbono, perdón, acá se me escapó un oxígeno. Este es oxígeno 3, ¿sí? Bueno, en consecuencia, este oxidrilo, permítanme, reacciona con este hidrógeno, forma agua y me queda el grupo nitro. Entonces me va a quedar esta sustancia que ustedes ya conocen, que recibe el nombre de nitrobenceno. No tiene nombre propio, nitrobenceno, punto, como clorobenceno. Luego tenemos la sulfonación. Justamente sulfonación. La sulfonación viene de que el ácido sulfúrico justamente lo vamos a escribir en una forma muy especial. La molécula de ácido sulfúrico es esta, colocamos, permítanme un oxidrilo, no es un oxidrilo, pero entonces acá tenemos un oxígeno menos y un hidrógeno menos. O sea que escribo la molécula de ácido sulfúrico en esta forma. Vamos a tener en la sulfonación, entonces, el ácido sulfúrico escrito como grupo sulfónico. Esto se llama grupo sulfónico. Como ustedes ven, en química orgánica por ahí los grupos reciben nombres particulares. Este oxidrilo con este hidrógeno formaría agua. Esto se hace en presencia de dióxido de azufre, que es un gas, o sea, el antiguo anhidro sulfúrico como catalizador, y seguimos teniendo el anillo bencénico, Acá se viene y se ubica el grupo sulfónico, o sulfongrupo, y agua. Y tenemos el ácido, ya tengo que colocar ácido, benceno sulfónico. Les recuerdo que la palabra sulfónico, carboxílico, ácido benzoico, benzaldehído, se colocan al final. Bueno, y si ustedes lo ven esto, lo van a ver normalmente escrito en esta forma. Este es el ácido benceno sulfónico, conservando el anillo bencénico. Y finalmente tenemos la alquilación o reacción de Friedel y Kraft. Esta reacción es muy importante dentro de la química orgánica, Friedel y Kraft, y lo hacemos con un halogenuro de alquilo. Fíjense que no les digo con un alcano sustituido por un halógeno. Digo halogenuro, por ejemplo, cloruro de metilo. Señor, pero este es el clorometano. Sí, pero acá lo llamamos halogenuro de alquilo. Halogenuro de alquilo. Les recuerdo que este radical R siempre es un radical alquilo.
Bueno, esto se hace en presencia de cloruro de aluminio, que sería un ácido de Lewis o de Lewis. El cloro reaccionaría con el hidrógeno, formaría cloruro de hidrógeno y tenemos la conservación del anillo, en donde el radical alquilo se va y se ubica en un carbono. Y esto es lo que justamente se llama alquilación, alquilación, porque estoy alquilando, estoy introduciendo en el anillo, estoy introduciendo un radical, y tengo el metilbenceno o tolueno. Chicos, esta reacción, como las tres que hemos visto anteriormente, son de fundamental importancia, incluso saberlas con el catalizador con las cuales se realiza. Porque el catalizador es un catalizador de transporte, de fase homogénea, vale decir, es un catalizador que interviene en la reacción. Y hubo una pregunta en una oportunidad acerca de el mecanismo, por ejemplo, de alquilación. Entonces, bueno, nosotros vamos a recurrir un poquito al concepto, ya que hemos visto bastante detalladamente la configuración del anillo bencénico. Ya sabemos que la molécula del benceno es una molécula, es un hexágono. Este hexágono es un hexágono regular, quiere decir que todos los lados son exactamente iguales. Todos los átomos de carbono se ubican en el mismo plano, entonces molécula plana, hexágono regular, los carbonos ocupan posiciones equidistantes, los ángulos internos son de 120 grados, todas características del anillo bencénico. Les recuerdo que la hibridización del átomo de carbono era una hibridización del tipo sp2. En consecuencia, acá teníamos unión sp2, sp2 entre carbono y carbono y sp2s entre carbono e hidrógeno. Entonces, cuando tenemos uniones sp2, sp2 o sp2s, tenemos uniones sigma. Entonces, en la molécula de benceno teníamos 6 uniones sp2, sp2 y 6 uniones sp2s. O sea, teníamos 6 orbitales moleculares sigmas y 6 orbitales moleculares sigma entre carbono y hidrógeno. Un total de 12 orbitales moleculares sigma. Pero en la hibridización de tipo sp2, por supuesto que queda un orbital p puro, que es cuyo eje mayor es perpendicular al plano de la molécula. Entonces queda un lóbulo por encima del plano, del P puro, y un lóbulo por debajo. Algunos lo ponen con línea de punto. Esto, cada orbital P puro, este es un orbital P puro, un 2P puro, sería el 2pz, si ustedes quieren llamarle en alguna forma, puro, tiene un electrón, y ese electrón es capaz de solaparse con este átomo de carbono y al instante siguiente solaparse con el átomo de carbono contiguo. Esa posibilidad de solaparse con átomos de carbono diferentes es justamente lo que se llama deslocalización. Entonces, una propiedad muy importante de los orbitales p es que tienen electrones que se deslocalizan. Y al deslocalizarse hacen que todos los orbitales que están por encima de la molécula y todos los orbitales que están por debajo formen un anillo, o sea, una zona de, si la molécula es plana, una zona de máxima densidad
arriba y una zona de máxima densidad abajo, de máxima densidad electrónica, por supuesto, y esto es lo que conforma el orbital pi gigante, que sería, visto esto en el plano, visto esto en perspectiva. Entonces ahí estamos con la famosa estructura aromática, definíamos hidrocarburos aromáticos como aquellos que tenían estructuras deslocalizadas o que tenían sistematizaciones deslocalizadas de sus electrones. Esto es justamente el corazón, digamos, de la aromaticidad. Incluso no cualquier compuesto puede ser aromático, tiene que tener un número de electrones deslocalizables que responda a esa regla que ideó Eric Huckel, que es justamente su regla. Y acá en este caso n es 1, 4 por 1, 4, más 2 son los 6 electrones que tenemos del orbital P, de este P, un electrón, 2, 3, 4, 5 y 6. Siempre que se cumpla con la regla de Huckel, el compuesto va a ser aromático o bencénico. Esto va en relación con el número de átomos de carbono, porque si cada átomo de carbono posee un orbital P, bueno, y si tenemos que tener 6 electrones pertenecientes a P, a orbitales P puros, bueno, tenemos que tener 6 átomos de carbono. Bueno, por eso justamente el benceno tiene 6 átomos de carbono. Hay otros compuestos aromáticos que tienen 5, etc., pero hay que hacer un análisis muy especial. Pero después vamos a ver otro compuesto que se llama de núcleo condensado, que tiene 4, le ponemos el número 2 en lugar de 1, y tenemos 8 más 2, 10, y esto corresponde, por ejemplo, a carbono 10, hidrógeno 8, que es la fórmula molecular del naftaleno. O 4 por 3 más 2, 12 más 2, 14, y tenemos otra fórmula que vamos a ver nosotros, que es la fórmula del antraceno o del fenantreno. Esto para que ustedes tengan una idea de qué es la aromaticidad. Pero este anillo es un anillo muy fuerte, que no da derivados prácticamente de adición, no rompe los dobles enlaces tan fácilmente como lo rompen los alquenos, tan fácilmente como lo rompen los alquinos. No, acá el asunto no es tan así. Fíjense ustedes cómo se interpreta este problema, por ejemplo, de la alquilación. Vamos a ver alquilación, mecanismo íntimo de reacción, alquilación, también llamada reacción de Friedel y Kraft. Fíjense ustedes que se usa una sustancia que es el cloruro de aluminio, en donde en realidad el cloruro de aluminio es una sustancia en donde el aluminio tiene 3 electrones, pero la diferencia de electronegatividades no me llega para que esto sea un compuesto iónico, y por el contrario es un compuesto covalente, en donde, fíjense ustedes, lo vamos a poner así para que ustedes lo vean, eléctricamente es neutro. El compuesto eléctricamente es neutro, no tiene exactamente las mismas cantidades de cargas positivas que negativas, y se forman 3 enlaces. Pero fíjense que el aluminio queda con un déficit de 2 electrones, es decir, completa su último nivel A6, queda con un defecto de electrones. De allí que una sustancia que quede con defecto de electrones, el cloruro del aluminio, y específicamente el aluminio, es un ácido de Lewis. Por eso se le llama ácido de Lewis.
Aparentemente, cuando yo coloco el benceno en presencia de cloruro de aluminio, un halogenuro de alquilo, entonces vamos a poner un halogenuro de alquilo, vamos a poner esto. Pero para hacerlo más real, vamos a poner el cloruro de metilo. Cloruro de metilo o clorometano, en donde en la configuración electrónica yo tengo los 3 hidrógenos acá. Esta sustancia, en presencia de una sustancia como esta, en donde estoy necesitando electrones, sufre una ruptura que se llama heterolítica. Pero ¿quién sufre esta sustancia? Fíjense qué es lo que ocurre. Dice, yo necesito electrones. Entonces, esto se rompe acá. Este cloro se lleva un electrón. Vamos a hacer en forma electrónica para que ustedes vean. Yo después lo resumo. Pero para que ustedes lo entiendan. Perdón, esto es un cloro. Con el aluminio con su defecto de electrones. Vuelvo a repetirles, ácido de Lewis o Lewis. Entonces, este cloro capta un electrón del carbono, le saca un electrón al carbono, entonces me queda un carbono con un hidrógeno menos, perdón, con un electrón menos. Se le ha ido un electrón, si se le fue un electrón, esto se llama carbocatión. Carbocatión. Mientras que el aluminio, al ser un ácido de Lewis, incorpora este cloro, este anión cloruro, si ustedes me permiten, y al incorporarlo, como está llevándose un electrón del carbono, todo esto toma estructura negativa. O sea que se forma un complejo negativo. O sea que esto, si lo tuviéramos que hacer así, yo se los haría en esta forma. Carbocatión más el anión o estructura tetracloruro de aluminio, sería el anión tetracloruro de aluminio, pero no se nombra así. Entonces, en definitiva, acá yo les he hecho el esquema de lo que ocurre arriba. O sea que reacciona en primera instancia, reacciona uno de los reactivos con el catalizador. Estando el anillo bencénico presente, el anillo bencénico tiene 6 electrones, que son los 6 electrones menos agarrados, menos, digamos, los electrones que forman el orbital pi gigante, si bien es cierto que están constituyendo un anillo, pero se comporta como una fuente de electrones. ¿Por qué? Porque los electrones pi no están tan adheridos como los sigmas, como los del enlace sigma. En consecuencia, el
anillo bencénico se comportaría como una fuente de electrones. Entonces fíjense qué es lo que ocurre. Le dan, al venir el metilo, le dan un electrón al metilo, porque el metilo viene con un déficit de un electrón. En consecuencia, para unirse le dan un electrón. Estos son 2 electrones. Y uno de esos electrones se lo sacan al anillo. En consecuencia, el anillo se queda con 5 electrones. Esto generalmente se hace así. Y queda el metilo unido al carbocatión. Ahora el carbocatión es un carbocatión aromático y esta reacción es sumamente lenta, que es la primera. En el segundo paso, que es más rápido, el carbocatión, fíjense cómo le pongo positivo, reaccionaría ahora. En primer lugar, reaccionó con el catión metilo, carbocatión. En segundo lugar, reacciona con el anión. Y el anión ahora le dice, yo te voy a dar el cloro que yo lo tengo pegado, te lo voy a dar con todos los electrones. Y vos me vas a dar el catión hidrógeno. O sea que de acá sale el catión hidrógeno. El hidrógeno, acá hay 2 electrones, no se olviden que hay 2 electrones. Pero los 2 electrones quedan y uno de los electrones restituye el orbital pi gigante. De forma tal que el anillo vuelve a ser un anillo con 6 electrones, constituyentes del orbital pi, y este catión hidrógeno con el cloro, con el anión cloruro, forman el cloruro de hidrógeno. Y el metilo sigue unido al anillo. Entonces, si ahora yo hiciera una sumatoria de qué es lo que ocurrió, y bueno, tengo que tachar el metilo, tengo que tachar el cloruro de aluminio, el anión cloruro de aluminio, y tengo que tachar el carbocatión aromático. Y me queda nada más que el benceno, esto es muy fácil, el benceno más el cloruro de metilo en presencia de tetracloruro de aluminio, porque fíjense que el tetracloruro de aluminio, en definitiva, sigue estando presente. Está presente al principio y al final de la reacción. Y eso me da tolueno más cloruro de hidrógeno. Fíjense ustedes como en definitiva el cloruro de aluminio, que es el catalizador, es la sustancia que es ácida. Es un ácido de Lewis. Mientras que el anillo bencénico se comportaría como una base de Lewis, porque cuando es necesario prestarle electrones para que venga el carbocatión, se los presta y el anillo se torna positivo. Este es el mecanismo íntimo, esta es una fase que se llama lenta, esta es una fase que se llama rápida, y la conclusión es que, bueno, Friedrich Krafft, por supuesto, lo enunciaban en esta forma, pero veían que era necesario potenciar el
el cloruro de metilo o el halogenuro de alquilo, potenciarlo con un ácido de Lewis o ácido de Lewis. Bueno, esto es alquilación, mecanismo íntimo. Si ustedes quieren, más adelante, yo con todo gusto le hacemos, incluso podríamos hacerlo ahora, qué pasa con la halogenación. En la halogenación se usa tricloruro o cloruro férrico, que también es un ácido de Lewis. Acá la mayoría de los autores, si yo tengo el cloro, la molécula de cloro, recuerden que la molécula de cloro es neutra totalmente, el cloro se adiciona hay algunos que hablan de una ruptura heterolítica de la molécula de cloro, en la cual se formaría un catión, se formaría un catión cloruro, un anión cloruro y un catión, esto sería así. Entonces la molécula de cloro se dividiría en un anión cloruro y en un catión que le llaman cloronio, catión cloronio. Hay otros autores, esto está más, digamos, en este momento más aceptado, en la cual el cloruro férrico adicionaría directamente ambos cloros, pero un cloro con polaridad negativa, y un cloro con polaridad positiva. Entonces, ¿qué pasaría? En un primer momento, la molécula este compuesto habitualmente se llama compuesto 2. Tendría lugar la reacción en donde este negativo y este positivo va al anillo, recuérdense que acá hay hidrógenos, o sea que acá hay un hidrógeno, pero va al anillo y le dice, dame un electrón. Cuando le da el electrón queda el anillo positivo y queda unido al cloro. El cloro positivo se anula la positividad de este cloro con el electrón que le da el anillo. El anillo le da un electrón. Y queda un anión formado por 4 cloros y un hierro. Posteriormente, a esto generalmente se lo indica en esta forma, algunas veces se indica con una línea de puntos. Actuaría ahora este anión, en donde uno de los cloros que tiene un electrón de más y que es el que le da la carga negativa al complejo anión, a este anión compuesto, entonces el cloro viajaría, tomaría el catión hidrógeno. Al tomar el catión hidrógeno, ¿por qué digo que el catión hidrógeno? Porque este hidrógeno, el electrón que lo está uniendo al anillo, restituye el anillo bencénico y este cloro forma cloruro de hidrógeno. Y al final tenemos el tricloruro o cloruro férrico. Fíjense ustedes que haciendo la sumatoria, esto está acá y esto está acá, esto está acá y esto está acá,
esto está acá y esto está acá. Y me queda, en definitiva, un benceno más cloro, cloruro, bueno, esto se llama cloruro de fenilo, esto es lo que se llama un halogenuro de arilo, ya vamos a verlo ahora, se los explico en 2 segundos, más cloruro de hidrógeno. O sea, en presencia de el cloruro férrico, que es el catalizador, que como ustedes ven, se restituye al final de la reacción. Yo recién con el cloruro de aluminio no lo taché, bueno, es justamente porque estaba al principio y se restituye al final. Por eso se pone generalmente en la reacción, se lo coloca encima de la línea de reacción. Esta sustitución se llama sustitución electrofílica. Sustitución electrofílica. ¿Por qué electrofílica? Porque la sustancia que se pega requiere electrones. Por eso el anillo es dador de electrones, y la sustancia que viene a reaccionar es una sustancia que captura electrones. Por eso se llama sustitución electrofílica. El nombre lo da la sustancia que viene a... Si la sustancia quiere núcleos, quiere cargas positivas, se llama sustitución nucleofílica. Si quiere electrones, como en este caso, se llama sustitución electrofílica. ¿Y quién me da los electrones? El anillo. O sea que el anillo tiene un carácter ligeramente básico desde el punto de vista de la teoría de Lewis o Lewis. Bueno, acá hemos visto los 2 mecanismos íntimos de reacción. Y bueno, en química orgánica, todas las adiciones y todas las sustituciones tienen mecanismos íntimos, sino que por el nivel del curso no lo damos. Finalmente haré una breve referencia a las reacciones de adición. Generalmente estas reacciones ya en los libros modernos no se colocan para no crear dificultades, pero en realidad esta sustancia en presencia de aproximadamente los 100 a 200 grados centígrados y 100 atmósferas de presión, forma el ciclohexano. Yo lo voy a escribir con todos los. Y esto fue una síntesis o una reacción que hizo un señor que se llamaba Sabatier. Entonces, de benceno más 3 hidrógenos, obtengo ciclohexano. Benceno por hidrogenación da ciclohexano. Esta reacción es ya ruptura del anillo, pero fíjense que las condiciones de reacción son condiciones realmente muy, muy importantes. No es lo habitual, o sea que ustedes se tienen que fijar que la reacción que da el anillo bencénico son fundamentalmente reacciones de sustitución. Y si ustedes le quieren poner la palabra electrofílica van a quedar todavía mejor. Y que los catalizadores en general se comportan como ácidos de Lewis o de Lewis. Bueno, también hay una reacción en la cual se rompe el anillo y en lugar de... Esto se hace con una determinada luz, tiene que tener una determinada cantidad de longitudes de onda, aproximadamente entre 300 y 400 picómetros de longitud de onda. Luz especial le vamos a poner acá. También se rompe el anillo, también se rompe el anillo y en cada lugar donde iban hidrógenos, cada lugar donde estaban los electrones pi, bueno, se abre el anillo y adiciona cloro.
y da una sustancia que se llama hexacloro ciclohexano, porque pasó a ciclohexano. Generalmente la gente lo hace en esta forma. Entonces la reacción sería anhidro bencénico más 3 moléculas de cloro, hexacloro ciclohexano más nada, esa adición justamente. Esta adición dio lugar a un isómero, porque acá recuerden que esta molécula es una molécula en forma de C o en forma de S, y que estos cloros tienen posiciones por encima o por debajo del plano, y hay un isómero que es el isómero gamma, el gamma hexacloro ciclohexano, que es un isómero, digamos, ya es un estereoisómero de esta sustancia, fue el famoso gamexane, que fue un producto de investigación de unos laboratorios llamados Ciba-Geigy. El hexacloro ciclohexano, que fue el famoso gamexane, bueno, se usó mucho como una sustancia insecticida, se usó mucho acá en Mendoza, por ejemplo, para luchar contra la enfermedad de Chagas, cuyo transmisor es la famosa vinchuca, el Teratoma infestans. Y bueno, muerta la vinchuca, muere el tripanosoma, que es el agente que ocasiona la enfermedad de Chagas-Massa. Entonces fue realmente luchar contra la vinchuca, Teratoma infestans, era luchar contra el agente biológico, el agente que produce la enfermedad de Chagas, que es un tripanosoma. Ese tripanosoma, muy importante, ocasiona enfermedad de nuestro organismo, endémicamente en toda prácticamente Sudamérica, que causa cardiomegalia, organomegalia, por ejemplo, la más famosa de todas es un megacolon, y que era muy común, y crea problemas cardíacos, fundamentalmente arritmia, y el individuo termina generalmente con una insuficiencia cardíaca o con una arritmia. Bueno, eso prácticamente desapareció con el gamexame, porque justamente se hacían campañas en las cuales ustedes saben que las vinchucas se esconden fundamentalmente en los huecos, entonces digamos, en las casas que no tenían revoque, o sea, en todos aquellos ranchos en donde había mucha techo de paja, adobe, ahí se metía la vinchuca. Entonces las campañas de desinsectización, vale decir, de sacar el insecto, el vector, dieron muchísimos resultados, y la enfermedad de Chagas-Massa, si bien es cierto que persiste en la actualidad en nuestro medio, ha disminuido notablemente. Ustedes ven cómo núcleo, química, pasando por la parte biológica de una enfermedad y llegando al paciente, que se ve beneficiado, en definitiva no el paciente, el ser humano, se ve beneficiado de no ser picado por la vinchuca, porque al ser picado por la vinchuca, si esa vinchuca trae el vector, pobrecitos, generalmente eran niños los que la sufrían, pues es muy fácil que la vinchuca pique más al niño que al adulto, porque tiene piel más fina, y bueno, y ahí se producían las primoinfecciones, y posteriormente el individuo de por vida sufría de la enfermedad de Chagas o Chagas-Massa, porque Massa es argentino y hay que hacerle un honor. Bueno, volvamos a la química, volvamos a la parte química. Tenemos la teoría de los orientadores. ¿Qué es esta teoría de los orientadores? Ahora se habla de orientadores,
pero en realidad, ahora antiguamente se llamaban directores. ¿Qué es lo que pasa? Que si yo tengo una sustancia como el tolueno, en el cual ya hay un radical, y ahora voy a introducir un nuevo radical, como puede ser el grupo sulfón. Esto, por supuesto, en presencia, y ustedes ya lo saben, por esto del trióxido de azufre. Bueno, este metilo hace que, en realidad, esto me van a permitir que lo haga momentáneamente en esta forma, el grupo sulfón puede ir a posición orto, puede ir a posición meta, o puede ir, perdón, acá tendríamos que tener el metilo, o puede ir a posición para. Entonces acá tenemos, por supuesto, más agua en cada una. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que vamos a tener una mezcla de ácido meta, toluen, pues está el tolueno, sulfónico. Perdón, orto, estoy mal. De ácido, ahora sí, meta, toluen, sulfónico. Y ácido para, toluen, sulfónico. De 100 moléculas de tolueno, aproximadamente un 36% y un 32% y un 64% se van a para y a orto. O sea que si yo sumo 32 más 64, llego a 96, esto, perdón, es un 62%. Solamente un 6% va a meta. O sea, que cuando yo tengo un sustituyente en la molécula e introduzco un segundo sustituyente, este sustituyente orienta fundamentalmente, orienta al nuevo sustituyente o a posición orto, para o a posición meta. De ahí que nosotros hablemos de orientadores orto, para y orientadores meta. Esto que yo les estoy haciendo acá es para que vean ustedes cómo los porcentajes, es decir, cómo dado una sustancia como el tolueno, en presencia de ácido sulfúrico se forman los 3 isómeros posibles, pero siempre se forman o orto, para o meta, y eso depende del sustituyente que ya está en la molécula. Si el sustituyente que está en la molécula orienta al nuevo sustituyente, como en este caso fundamentalmente a posición orto, para, el orientador será un orientador orto, para o director de primera clase antiguamente. Y si la orienta fundamentalmente a meta, será un orientador meta o un director de segunda clase, como se llamaba hace 70 años o 50 años atrás. Bueno, pero entonces, señor, yo tendría que saber, porque me van a preguntar, tratando el tolueno con ácido sulfúrico, ¿qué obtengo? Y ustedes tienen que decir fundamentalmente ortopara o directamente ortopara. ¿Y qué pasa con otras sustancias? Bueno, ahí tenemos que saber, la teoría de los orientadores nos dice que son orientadores ortopara, vale decir, son orientadores hacia posición orto y para. Fundamentalmente el grupo amino, el grupo hidroxi, este grupo que no van a saber ustedes qué es ahora, pero que es un grupo que vamos a llamar éter.
este grupo, que es un grupo amido, y después vienen los radicales alquilos. Estos son, cuando pongo R, son los radicales alquilos. Y después vienen los radicales arilos. Y después vienen fundamentalmente los halógenos. Y los halógenos, cloro, bromo, yodo y flúor, son orientadores orto-para. ¿Por qué he puesto los halógenos acá? Ya les voy a explicar por qué. Mientras que los orientadores meta son fundamentalmente el grupo nitro, el grupo ciano, el grupo sulfónico. Señor, recién puso sulfónico y fue orientador orto-para. No, recién lo que estaba en la molécula, que es el orientador, era el radical metilo. Y orientó al nuevo sustituyente, que era el ácido sulfúrico, el grupo sulfón, lo orientó a orto-para. Pero si yo tengo ácido benceno sulfónico y lo cloro, el grupo sulfón va a orientar el cloro fundamentalmente a posición meta. Ya lo vamos a hacer ahora. También el grupo carboxilo, también el grupo aldehído. Bueno, estos son los fundamentales orientadores meta. Hay otros, por supuesto. También están los nitrógenos cuaternarios. Hay otros, pero fundamentalmente ustedes tienen que saber esto. ¿Qué significa esto? Bueno, esto significa que si yo tengo anilina, por ejemplo, y me dicen anilina, aminobenceno, y me dicen, ¿qué obtengo por cloración de la anilina? Bueno, el nuevo sustituyente, digo, el grupo amino es un orientador orto-para. El nuevo sustituyente va a ir a posición moléculas de anilina. El nuevo sustituyente va a ir a posición orto o a posición para. Voy a obtener una mezcla de orto, cloro, anilina y de para, cloro, anilina. Este es el ortocloroanilina para cloroanilina. No quiere decir que no vaya a obtener en muy pequeña proporción también el isómero meta, pero fundamentalmente ustedes tienen que saber que el grupo amino es un orientador de tipo, como lo hicimos recién, con el grupo metilo son orientadores orto-para. Mientras que si yo, por ejemplo, tengo el ácido benceno sulfónico, ya hemos aprendido recién que es una sustitución sobre el anillo que lo produce el ácido sulfúrico en presencia de trióxido de azufre, pero si yo a este que ya está en el anillo, ahora por ejemplo se me ocurre clorarlo y voy a obtener fundamentalmente el isómero meta. Entonces voy a obtener el ácido meta cloro benceno sulfónico. Generalmente se pone, en lugar de poner meta, se pone M. ¿Por qué? Y porque tengo que conocer que el ácido sulfónico es un orientador meta. Y si yo tuviera, señor, supónganse, el clorobenceno y lo alquilo, y si lo alquilo voy a obtener fundamentalmente los isómeros orto y para, porque los halógenos son directores orto-para. Entonces el metilo me va a venir a posición orto o a posición para.
Y acá me va a convenir, en lugar de hablar de que tengo el ortocloro metilbenceno, hablar de que tengo el ortoclorotolueno o el paracloro, que es una posición opuesta, paracloro, en lugar de paraclorometilbenceno, paraclorotolueno. Pero a la vez de orientadores hay otro detalle, que es que los sustituyentes que ya están en el anillo, que ya se encuentran en el anillo, pueden ser activantes o desactivantes. Y son activantes todos los orientadores ortopara menos los halógenos. Ahora los halógenos, que son orientadores ortopara, los halógenos integran junto con los orientadores meta los desactivantes. O sea que en halógenos me tengo que acordar que son orientadores ortopara, pero son desactivantes. Mientras que todos los orientadores ortopara restantes son todos activantes y todos los orientadores meta más los halógenos son desactivantes. ¿Y qué es esto de activante o desactivante? Y activantes y desactivantes hacen referencia a las velocidades de reacción, fundamentalmente de la segunda sustitución con respecto a la primera. Digo, si por ejemplo nosotros tenemos una primera sustitución, supónganse para formar, digamos, ya que estamos, he hecho esta primera sustitución y he obtenido fundamentalmente, se puede hacer también así, vamos a ver. Y acá hemos puesto el metilo. Esta reacción de alquilación la realizábamos en presencia de tetracloruro de aluminio. Es la famosa reacción de Friedel y Krafft. Pero ahora, en la segunda sustitución, o sea, ahora supónganse que se me ocurre, qué sé yo, clorarlo, para hacerlo más rápido. ¿Y qué obtengo? Y obtengo, como ya les dije ayer, recién, el metilo orienta fundamentalmente a orto y para. Entonces voy a obtener el ortoclorotolueno y el paraclorotolueno. Hasta ahora hemos visto que el metilo, los radicales alquilos como los radicales arilos, son orientadores ortopara. Pero también les dije que eran activantes. ¿Y qué quiere decir activantes? Que si esta reacción se llevó a cabo con una velocidad de, supónganse, teóricamente, de 4 por 10, vamos a poner 4 mol, ya ustedes saben esto, por segundo a la menos 1, la segunda sustitución se realiza más rápido, se realiza con velocidad mayor. Eso quiere decir que es un activante. Mientras que si yo, por ejemplo, hubiera sulfonado y obtengo el ácido benceno sulfónico y el benceno sulfónico, que es un desactivante, lo cloro, esta reacción, la segunda reacción, sería más lenta que la primera, por eso se llama desactivante. El grupo sulfónico es un orientador meta, hubiéramos obtenido, no lo vamos a hacer, porque no es un tema muy preguntado, pero bueno, ¿por qué no aclararlo? De paso, nos repasamos un poco el tema. Tengo sulfonación. La sulfonación
obtengo el ácido benceno sulfónico. En presencia se realizaba esto de trióxido de azufre. Ahora, el benceno sulfónico lo cloro y se me va a formar. Fundamentalmente acá tengo que acordarme de que el grupo sulfónico es un orientador meta, y justo lo coloco mal. Es un orientador meta. Entonces voy a obtener fundamentalmente ácido meta, cloro, benceno, sulfónico. ¿Por qué? Porque el sulfón es un orientador meta. Ahora, si esta reacción se realizó con una velocidad de 4 molar segundo a la menos 1, este se realiza con una velocidad de 1 molar segundo a la menos 1, vale decir, una velocidad menor. Por eso es un orientador meta y a la vez un desactivante. Una vez que ya tengo todo esto visto y que me lo tengo que acordar de memoria, no tengo otra alternativa, tabla de orientadores ortometa, ortopara y orientadores meta, y el concepto de activante y desactivante lo tengo que saber de memoria, no tengo otra alternativa. Con lo cual hemos dado o estamos dando por finalizado el capítulo de benceno. Ahora, hay otros hidrocarburos aromáticos y de gran importancia biológica. El otro hidrocarburo aromático muy importante es el naftaleno. Y el naftaleno, cuya fórmula molecular es carbono 10, hidrógeno 8, se constituyó inicialmente como un hidrocarburo que se llaman aromáticos de núcleos condensados. Serían como dos bencenos que se han unido. Entonces, ojo, tenemos hidrógeno acá, hidrógeno acá. O sea que acá tendríamos un doble enlace, un doble enlace, un doble enlace, un doble enlace y un doble enlace. Pero ¿por qué los dobles enlaces solamente en ese punto? Bueno, si ustedes se fijan, al tener 10 carbonos y tener hibridización sp2, 10 carbonos me dan 10 electrones pertenecientes a 10 orbitales puros P, y esos 10 responden a la regla de Huckel. 4n más 2, en este caso 4 por 2 más 2, 4 por 2, 8 más 2, 10. O sea que estoy en presencia de otro compuesto aromático. Y ese compuesto, cuando se investigó al principio, se dijo, bueno, los dobles enlaces los ponemos acá, o es un híbrido de resonancia entre esta estructura, esta, otra, epa, es de la misma estructura. Ahora no pongo el doble enlace ahí. Esta es la que se encuentra en mayor proporción. Y esta es la otra estructura. O sea que este es un híbrido entre tres estructuras resonantes, que podríamos llamarle A, B y C. Pero la sustancia es una sola. No son estas estructuras, no son isómeros, son estructuras en resonancia. No se las puede separar, por eso no son isómeros. Pero están resonando. Eso hace que actualmente, como cumple perfectamente con la regla de Huckel, el benceno lo
notemos, vale decir, en cuanto a nomenclatura, en esta forma. Pero hay que tener cuidado cuando uno hace esto y recordar que acá hay un carbono con hidrógeno, otro carbono con hidrógeno, otro carbono con hidrógeno, pero acá hay carbonos nada más. O sea que cuando a mí me digan, bueno, ¿cuáles carbonos puedo sustituir? Solamente los que tienen hidrógeno. ¿Mm? Y acá se presenta un problema. Los carbonos que en el caso de la molécula de benceno todos eran equivalentes, en el caso del naftaleno no es así, porque incluso las distancias intermoleculares son diferentes. Este carbono, este carbono, este carbono y este carbono se llaman carbonos alfa. Y esto es una nomenclatura bastante antigua, pero se sigue usando. Y estos beta. En consecuencia, si yo hablo del cloronaftaleno, que es un derivado monosustituido porque el naftaleno tiene un solo cloro, si yo hablo del cloronaftaleno, yo tengo dos posibilidades. O que el cloro, incluso en las sustituciones, y esto ya es muy avanzado, hay sustancias que se van más a alfa y sustancias que se van más a beta, pero no importa. Yo si tengo el cloro acá, este será el alfa cloro naftaleno. Y si se va acá, y digo acá, en este carbono, en este carbono, en este carbono, tengo el beta cloro naftaleno. O sea, que así como en benceno decíamos, cuando hay un sustituyente, hay una sola sustancia, no tiene isómeros, el clorobenceno no tiene isómeros, el nitrobenceno no tiene isómeros, porque todos los carbonos tienen posiciones equivalentes. Cuando hablamos de naftaleno, los derivados monosustituidos son dos isómeros, si ustedes quieren, posicionales, el alfa y el beta. O sea, clorobenceno, una sola sustancia. Cloronaftaleno puede ser alfa o puede ser beta, dos isómeros posicionales. Señores, entonces, ¿qué lío? Cuando si con un sustituyente tenemos problema, con dos sustituyentes ya va a ser terrible. Bueno, ya ahí es más fácil porque hay una numeración internacional que se respeta. Entonces, supónganse que ahora ya tengo dos sustituyentes. Tengo un cloro acá y un nitro acá. Entonces te va a hacer el 5, siempre respetemos el orden alfabético. 2 cloro, 5 nitro, naftaleno. En definitiva, esta nomenclatura es mucho más sencilla que en la numeración que yo le tengo que dar o cuando yo me tengo que manejar con el benceno, en donde tengo que buscar la numeración más pequeña, etcétera, etcétera. ¿Y dónde está el carbono 1? Acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y estos carbonos no tienen números porque no pueden dar sustituyentes. Esto es naftaleno. Y es lo importante que se tienen que acordar del naftaleno. Pero con regla de Huckel también podíamos tener una sustancia que tuviera 4N más 2. 4 por 3 más 2, 12 más 2, 14. Y tenemos otra sustancia que ahora es el
antraceno. Importantísima desde el punto de vista biológico, incluso con gran implicancia dentro de la biología humana, dentro de la medicina, porque fíjense ustedes que esta sustancia, que vamos a hacerla así, son 3 anillos. Ya, por supuesto, se consideran de esta forma. Tenemos fíjense que los carbonos que pueden sustituirse acá son 10. Se puede sustituir este, y estos 4 son 10. Porque estos 4 que están en el medio no se pueden sustituir. Inicialmente, se decía que había una resonancia entre 4 estructuras diferentes. Ahora con los orbitales pi, esto de la resonancia, esto de la... Estas serían las 4 estructuras resonantes diferentes. Ustedes que tienen la posibilidad de tener, por ahí me hacen correcciones, muy bien hechas, por supuesto. Este era el menos común. Y finalmente, la otra estructura de resonancia sería esta. Como ven, 4 estructuras en resonancia. Pero actualmente solucionamos todo diciendo, chicos, esta es la molécula de antraceno. Pero tienen que tener cuidado, porque muchas veces el dibujarla así me hace perder la perspectiva de dónde puedo sustituir. Se sabe que esta sustancia es altísimamente cancerígena. Se piensa que uno de los productos de la combustión del papel de cigarrillo produce antraceno y que sería el antraceno quien produciría en definitiva el famoso cáncer de pulmón, el famoso adenocarcinoma de pulmón. O sea que esto está probado, ojo, no es una cosa, un contacto con el antraceno no va a pasar nada, 2 contactos con el antraceno no va a pasar nada, pero si yo expongo a una célula o a un tejido en forma prolongada a esta sustancia, sé que vamos a terminar teniendo lesiones en el núcleo celular que me lleva a una carioquinesis, vale decir, a una alteración en la división celular que nos lleva a un cáncer. Bueno, y ahora sí, ¿cuáles son los derivados monosustituidos? Bueno, acá en el antraceno tenemos 3 categorías de átomos de carbono diferentes. En el benceno teníamos una sola categoría, en el naftaleno teníamos 2, los alfa y beta, en el antraceno tenemos 3. Tenemos los carbonos alfa, los carbonos beta y los carbonos gamma. Son 2 nada más que pueden dar. Entonces, si yo tengo, me dicen, ¿cuántos cloros antracenos hay? Y hay 3 cloros antracenos. Hay 3 cloros antracenos. Entonces, definitivamente, antes con la estructura de doble enlace, Dios mío, era un lío hacer esto importantísimo. Tenemos 3 isómeros.
Si el cloro se ubica en un alfa, tenemos el alfa-cloro-antraceno. Si se ubica en un beta, tenemos el beta-cloro-antraceno. Y si se ubica en un gamma, tenemos el gamma-cloro-antraceno. Yo ya les digo, el isómero más frecuente es el isómero gamma. También viene el problema, entonces, ¿cuántos isómeros tenemos de los derivados monosustituidos del benceno? No tenemos isómeros, es una sustancia única. ¿Cuántos cloros bencenos tenemos? 1. Del naftaleno, 2. Tenemos el alfa y el beta, o sea, hay 2 derivados monosustituidos. Y en el antraceno tenemos 3 derivados monosustituidos, vale decir, 3 isómeros posibles. El alfa, el beta y el gamma. Señor, y cuando yo tengo, por ejemplo, más de un sustituyente, y cuando usted tiene más de un sustituyente, ahí ya tenemos una ventaja muy grande, porque tenemos numeración. 1, 2, 3, 4, salto acá 5, 6, 7, 8, 9 y 10, siendo la 9 y 10 la más importante. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, esta sustancia, como para darle un ejemplo nada más, acá un bromo, acá un nitro, y acá un grupo sulfónico, no se los pongo porque sería el antracén sulfónico, un nombre más complejo, metilo. Entonces tenemos el 2 ni, perdón, vamos a respetar el orden alfabético. Tenemos el 9 bromo, 2 nitro, y metilo no, 6 metilo, 6 metil, 2 nitro, antraceno. Fíjense qué fácil que es acordándome de la nomenclatura, de la numeración. Si me dicen, por ejemplo, bueno, ¿cómo se llama esta sustancia? Y este es el 9,10 dicloro antraceno. 9,10 dicloro antraceno. En algunos lugares ponen gamma dicloro antraceno. Está mal, porque gammas y alfa y beta solamente se refiere o nos referimos para cuando tenemos un solo sustituyente. Y finalmente tenemos otra sustancia muy parecida a esta, que también tiene la misma fórmula molecular, pero que tiene diferente disposición de los átomos en el espacio. Tenemos 2 anillos bencénicos condensados, pero en lugar de tener uno tercero acá, tenemos el otro acá. Siempre se acostumbra a hacer esto. La sustancia es exactamente la misma. Y si se perhidrogena, si se le coloca hidrógeno, para decir ahora sí, esto es mucho más fácil, la hidrogenación del fenantreno, se obtiene, ya desaparecen los anillos, desaparecen estos anillos que indican los orbitales pi, y tenemos el perhidrofenantreno. Fíjense que cada carbono de los 14 se lleva un hidrógeno. En consecuencia, se tienen que perhidrogenar con 7 moléculas de hidrógeno.
Y si yo al perhidrofenantreno, estoy yéndome un poco más para el lado biológico, le coloco acá un ciclopentano. ¿Se acuerdan del ciclopentano? Tenemos el ciclopentano perhidrofenantreno, de gran importancia biológica. ¿Por qué? Porque cuando ustedes estudian todo lo referido a hormonas, van a ver que las hormonas hay unas que son hidrosolubles y hay otras que son liposolubles. Justamente las liposolubles son las que entran directamente a la célula a través de la membrana celular y van a impactar en el núcleo. Mientras que las hidrosolubles no pueden entrar dentro de la célula y se manejan con el segundo mensajero, con el 3,5 AMP cíclico, a través de la adenilciclasa o adenilato ciclasa. Todas las hormonas lipídicas, todas aquellas hormonas, por ejemplo, decíamos, la testosterona, los andrógenos, los estrógenos, son hormonas de origen lipídico, ahora lo tienen. Tienen todas un anillo dependiente, todo como base, ciclopentano perhidrofenantreno. Por ejemplo, los estrógenos, estriol, estradiol, etc., tienen insaturado el primer anillo. Este se llama anillo A, B, C y D. Por ejemplo, una característica es tener... La testosterona no lo tiene y tiene una función cetona y eso le da característica de sustancia, hormona esteroidea. O sea, cuando ustedes hablen de hormona esteroidea, lipídica, todas derivan del ciclopentano perhidrofenantreno. Quiere decir que las hormonas de la corteza suprarrenal, señor, de la glomerulosa, reticular, etc., los glucocorticoides, los sexocorticoides, los hidrocorticoides, todos tienen este anillo. Todas tienen este anillo. Fíjense qué importante que es. Incluso hay vitaminas como la D que tienen este anillo. Hay sustancias que mejoran el funcionamiento cardíaco que tienen este anillo. Por ejemplo, la digital. Lo habrán sentido nombrar de que cuando una persona tiene insuficiencia cardíaca se le da digital. Bueno, tienen este anillo. O sea que este anillo, chicos, es el anillo el ciclopentano perhidrofenantreno, es el origen de todas las hormonas esteroideas. Bueno, ya en la próxima abrimos con alcoholes, vamos a funciones oxidadas dentro de la química orgánica, sustancias ternarias. Hasta ahora hemos visto sustancias formadas por carbono e hidrógeno, que pueden tener otras sustituyentes como cloro, como nitro, pero fundamentalmente es carbono e hidrógeno, alcano, alqueno, alquino, cicloalcano, cicloalquino, esteroides, aromáticos, es todo carbono e hidrógeno. Sustancias binarias. La próxima, sustancias oxidadas, carbono, hidrógeno y oxígeno, alcoholes. Así que bueno, espero que esto les sea útil, desde la estructura química hasta la acción terapéutica, hasta la enfermedad. Hasta la próxima, si Dios quiere, y muchas gracias por el aguante.